Cordial saludo, mi nombre es Karen Milena Calderón y esta es la actividad 3 de antropología denominada la cultura desde la perspectiva antropológica. Iniciaremos con el primer interrogante, que es ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? En la antropología se entiende la cultura principalmente desde dos vertientes. La primera es la materialista. Esta vertiente asegura que la cultura se ha generado a partir de la adaptación del hombre a la vida en sociedad, de tal manera que todo comportamiento e incluso los materiales creados han sido diseñados específicamente para adaptarse más al medio social. Bajo esta perspectiva, el hombre ha diseñado todos los comportamientos humanos, incluyendo las artes y sus representaciones funcionalistas, para adaptarse al entorno que lo rodea. En su contraparte, los mentalistas han asegurado que la cultura es más bien una abstracción que regula el comportamiento e incluso la fabricación de objetos, tal como en el materialismo. La principal diferencia, por tanto, radica en que para los mentalistas, si bien la cultura es creada por el hombre igual que en la materialista, esta se genera más bien de una adaptación de la visión real, por decirlo así, de la interacción humana para crear ciertas reglas de comportamiento que consideramos se ajustan a la realidad cotidiana. Por tanto, se cree que la cultura no está tanto en aquello que se crea para adaptarse, sino aquello que nosotros concebimos que es cultura a partir de lo que entendemos de nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, y pese a ello, las definiciones de cultura brindadas desde la antropología tienen unos puntos de unidad. En este aspecto tenemos 7. El primero es que todo comportamiento es parte de un grupo social. O sea, la cultura es intrínseca a la sociedad. No se puede establecer una sin la otra. 2. Responden a un modelo único. Es decir, que la cultura responde específicamente a un grupo único. Por tanto, no pueden establecerse dos culturas completamente iguales. 3. La cultura está sujeta al cambio. Es decir, que no es estable, sino que varía dependiendo tanto de las personas que componen dicha cultura como de todas las transformaciones de tipo externo que puedan suceder. 4. Todas poseen una simbología. La cultura se establece a partir de una simbología que las unifica, que les permite comunicarse y traslaparse a las demás personas que la componen. En este sentido, es importante hablar de las expresiones culturales como dicha simbología. 5. La vida social se desarrolla dentro del grupo. Como ya habíamos dicho, cultura es intrínseco a sociedad. En este caso, la vida social, el orden jerárquico y todas las relaciones interpersonales que se generan dentro de una sociedad tienen una incidencia específica dentro de la cultura. Sexto, hay cierta permisibilidad en el comportamiento. Ello supone que evidentemente la cultura no es rígida, sino que se transforma. Y 7, que la cultura se transmite de generación en generación. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, tenemos distintos enfoques. Está el enfoque evolucionista, en el que, como habíamos dicho, es un enfoque materialista. La existencia de distintas culturas se debe a las fases de desarrollo entre estas. Se cree entonces que hay una cultura universal y que todas tienen una serie de fases que van pasando para llegar a una forma más adaptada al entorno en el que se encuentra. Tenemos el enfoque histórico, en el que asegura que todas las culturas siguen caminos completamente distintos,
todas establecen una forma de transformación y de evolución, por decirlo así, distinto acorde al marco histórico en el que se encuentran. El enfoque estructuralista asegura que el conocimiento de una sociedad parte de las estructuras sociales que los individuos de esa sociedad conforman. Por tanto, tiene mucho que ver con la jerarquización. Tal como concebimos la jerarquía de una sociedad, tal se crea la cultura. El enfoque funcionalista asegura que la cultura es una respuesta que satisface necesidades biológicas y psicológicas humanas. Por tanto, habla de que la cultura cumple una función de satisfacer necesidades humanas específicas y que por tanto se crean en función de la satisfacción de dichas necesidades. Está el enfoque disfuncionista, el que habla de que hay un desarrollo paralelo de todas las culturas, o sea, parten de una cultura universal y van desarrollándose de manera conjunta, de tal manera que interaccionan unas con otras y van dando aportes cada una para generar cambios, transformaciones, puntos de vista diversos que permiten una evolución. Y por último tenemos el enfoque interpretativo, en el que nos dice que la cultura es esencialmente una trama de significaciones creadas por el hombre a través de símbolos compartidos. Entonces, aquí en específico se habla de las mitologías, de las formas en las que el hombre simboliza su creación y simboliza toda su relación con el otro y con lo otro que hay a su alrededor. El siguiente interrogante es cuál es la definición de los conceptos relativismo cultural y etnocentrismo. En este caso tenemos dos conceptos bastante interrelacionados, ¿no? Tenemos por su parte el relativismo cultural, que asegura que todo sistema moral y ético partido desde la cultura son igualmente válidos. O sea, el precepto moral, por ejemplo, de tener hijos o abortarlos, por ejemplo, es una realidad para unos acertada y para otros equivocada, que es igualmente válida porque responde a la realidad de esa cultura. Por tanto, no puede calificarse de malo o bueno dentro de nuestro contexto cultural específico. Y ello tiene que ver mucho con el etnocentrismo. El etnocentrismo es la actitud de un grupo, raza o sociedad que presupone una cierta superioridad frente a otras razas o grupos que son distintos de él. En la imagen que tenemos aquí podemos ver claramente un ejemplo en el que los españoles que llegan al Nuevo Mundo establecen que la religión de los indígenas y de los negros es una burla, es hereje incluso en ese entonces, porque ellos creen en Jesucristo y en la historia de que Él es el Hijo de Dios y todo el centro del cristianismo, pero que evidentemente no es una realidad para la cultura afrodescendiente de ese entonces. Y por ello creen superiores y empiezan todo este proceso de evangelización del que ya se conoce mucho. Entonces, eso es el apartado que respecta a estos dos conceptos en específico. Por último, ¿por qué el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para mi campo de formación académico? Mi campo de formación es la licenciatura en idiomas, más específicamente en inglés, y creo que el reconocer que hay distintas culturas y sobre todo siendo el lenguaje como el medio de comunicación, el medio de transmisión de la cultura, es importantísimo para mi campo de estudio reconocerla y cómo las transformaciones en la palabra
y en el hablar de las personas también tiene mucho que ver con cómo se han estructurado las culturas de las cuales vienen estas lenguas. Entonces me parece sumamente importante, sumamente interesante reconocer el valor del lenguaje como una variable antropológica importante y vital que nos ayuda a comprender al hombre y las transformaciones que la sociedad misma ha desarrollado dentro de esta área. Muchas gracias por su atención y espero que esta actividad sea de su agrado. Hasta una próxima oportunidad.